en algún momento prender su cámara para que nos presentemos de manera formal, pues se los agradecería, si no, pues con toda confianza y se sienten cómodas así con la cámara apagada, pues me parece muy bien. Antes que nada, les doy la más cordial bienvenida a este curso que estamos iniciando de la materia Derecho Constitucional. Me da mucho gusto estar colaborando en esta ocasión con la institución, mucho gusto haber aceptado la invitación que se me hizo. Espero que esta experiencia de aprendizaje pues, nos lleve a un buen camino, que les sirva a ustedes como cimiento, porque básicamente este es un cimiento para su futuro profesional como abogadas, y que lo que podamos aportar por mi parte y lo que les pueda yo guiar, encaminar, pues sea de mucha utilidad para, tanto para este periodo de estudio que ustedes van a llevar, como bien les mencionaba, para su práctica profesional. Pues bueno, me gustaría conocer un poquito más de ustedes, de qué parte son, de manera breve. Bueno, ustedes tal vez no lo saben, yo soy de aquí de Tehuacán, Puebla, estoy aquí en el estado de Puebla, en la ciudad de Tehuacán. Como bien les dijeron y ya me hizo el favor el doctor Eliud de presentarme, pues mi nombre es Ariadna Picón Pérez. Tengo la licenciatura en Derecho, culminando la maestría en Educación, y pues bueno, ya con algunos años de experiencia en educación superior, impartiendo clases en nivel superior, precisamente en la licenciatura en Derecho, y en otras licenciaturas que de cierta manera pues tienen que ver o están conjeturadas con el derecho, ¿no? Entonces, pues sí, ese es un punto importante. Estoy aquí en la ciudad de Tehuacán, Puebla. Pues bueno, no sé si brevemente alguna de ustedes me quisiera dar a conocer algo de ustedes, si es que están trabajando, a qué se dedican, de qué parte son, porque pues bueno, esta modalidad de estudio que ustedes eligieron y precisamente estas cosas a distancia, pues permiten precisamente que se rompan todas esas barreras del tiempo, ¿no? Y de las distancias. Entonces, pues sí, si alguno de ustedes me quiere comentar de manera muy breve de dónde son, si es que se dedican a algo más, y más que nada, ¿por qué les llamó la atención esta licenciatura en Derecho? Anel, empezamos contigo por orden alfabético. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Anel Yasmín Cisneros Ortega. Soy del municipio de Zongolica, Veracruz. Soy ama de casa, tengo 2 niños y pues me gusta Derecho porque, no sé, quisiera algún día litigar, me gusta la abogacia y pues por eso escogí esta carrera. Ok, Anel, muy bien, muy bien. Muchas gracias. Jenny. Sí, buenas tardes. Mi nombre es Jennifer Cabrera. Soy del municipio de Omealca. Tengo 26 años, tengo 2 hijos y soy ama de casa. Y desde que salí mi prepa yo quería estudiar Derecho, pero pues por situaciones ya no pude terminar la carrera y ahorita lo estoy retomando. Qué bueno, me parece muy bien. Bueno, ambas, pues ya por lo que escucho, tienen una familia formada. Qué bueno que se estén dando esta oportunidad de abrir su horizonte, de prepararse precisamente para tener una formación profesional, y que pues qué mejor que la licenciatura en Derecho. Realmente yo estoy muy enamorada de la profesión, el hecho de ejercer y de trabajar en esto es algo muy bonito, es algo muy redituable, sobre todo no tanto o no únicamente por la cuestión económica, sino también por la cuestión humana. Tiene muchas satisfacciones, y pues qué bueno que lo hayan visto por esa parte. Entonces, bueno, no están sus demás compañeras, entonces vamos a iniciar precisamente con la presentación de esta materia. Y bueno, ustedes se preguntarán cuál es perdón, pues se ve el sol aquí en mi ventana. Prometo a la próxima taparlo porque creo que no me ven muy bien, pero pues en esta ocasión no me ayudan las condiciones del clima. Pero bueno, vamos a empezar a presentar nuestra presentación, que está aquí. Ustedes ya pudieron, en la plataforma que maneja la institución, ya está habilitado pues todo el material que vamos a ocupar en esta primera clase, una actividad que vamos a concluir en esta clase, que igual está como tarea. También les dejé a su disposición una bibliografía que es fundamental pues para que ustedes la manejen, que es acerca del constitucionalismo mexicano. Es una bibliografía muy extensa. De igual forma, pues hay que estar un poquito conscientes que este sistema también nos lleva a que ustedes por su parte en ciertos momentos tendrán que llevar a cabo, formar este hábito de la lectura de manera autónoma. Entonces, les voy a ir habilitando
bibliografía o partes de texto para que ustedes en cuanto tengan algún tiempo libre, pues se den a bien leerlo, no para que yo les asigne una tarea para todos, pero sí para que les sirva a ustedes como su acervo bibliográfico y lo tengan en consideración para que tengan ese conocimiento ya previo que puedan ocupar en algunas otras materias. Entonces, pues bueno, vamos a empezar con nuestra presentación. Si me pueden decir si lo pueden ver, porque yo al momento de presentar, pues pierdo completa visibilidad de ustedes. Sí, profe, sí se ve. ¿Sí? Ok, muchísimas gracias. Bueno, pues vamos a empezar con esto. ¿Cuál es la importancia o por qué está contenida en su plan de estudios? Porque digo, tal vez ustedes se preguntarán, ¿no? A mí me pasó cuando yo estudiaba Derecho. ¿Por qué los primeros semestres o cuatrimestres es tanta de teoría, ¿no? ¿Por qué nos llenan de bibliografía? ¿Por qué nos llenan de cuestiones de leer, de trabajos? ¿Por qué nos llenan de texto? Pues bueno, ¿cuál es la importancia del derecho constitucional? Porque es bien cierto y hay que tener conciencia que es una materia meramente teórica. Vamos a tratar de llevarla a la práctica. ¿Cómo la vamos a llevar a la práctica? Pues estudiando los textos normativos que son parte de este derecho constitucional, ¿sí? ¿Cuál es la importancia de que ustedes como futuros abogados o futuras abogadas estudien o conozcan parte del derecho constitucional? Pues como ustedes lo saben, o tal vez ya tienen esa somera idea, en México, derivado de nuestro sistema jurídico, pues la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos tiene el carácter de suprema, ¿sí? Existe o tiene el carácter de supremacía constitucional. Y me imagino que ustedes tal vez en cierto momento ya han escuchado hablar de ese concepto, de la supremacía constitucional. ¿Qué es la supremacía constitucional entonces? ¿Alguna de ustedes tiene una idea o ha escuchado hablar de este concepto de supremacía constitucional? Yo no, profe. Yo no ¿No? escuché esa palabra. ¿No es la Constitución política? Pero hablar más que nada de este principio de supremacía constitucional, que se maneja por ahí, a veces en las noticias, ¿no? De que la supremacía constitucional y la Carta Magna Suprema y que nada puede estar por encima de la Constitución. Pues bueno, ¿qué es la supremacía constitucional? La supremacía constitucional es un carácter que ha sido erigido precisamente en el artículo 133 constitucional. ¿A qué hace referencia el principio de supremacía constitucional? Y ojo aquí, el principio de supremacía constitucional como tal no está contenido o descrito como tal en la Constitución. No es que venga, la Constitución es suprema o se entiende que la Constitución es suprema, no. Es una interpretación que se hace precisamente y la propia doctrina señala que la Constitución es suprema. ¿Por qué la Constitución es suprema? Porque ningún otro lineamiento, ninguna otra ley, ninguna otra normativa va a estar por encima de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Cualquier norma, cualquier ley, cualquier reglamento tiene que emanar precisamente de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ¿Qué más no va a estar por encima de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos? Los tratados internacionales de los cuales México forma parte o de los cuales haya firmado una ratificación. Sí, entonces esto entendemos como supremacía constitucional. La Constitución tiene este carácter de supremo. Toda ley, toda norma va a emanar precisamente de lo que la propia Constitución señala, ¿sí? Entonces, no puede haber nada por encima de la Constitución. Todo lo demás está en un carácter, si lo imaginamos como en una pirámide, la Constitución se encuentra en la punta. Las demás leyes, normas, reglamentos, lineamientos, todo tiene que estar por debajo de la Constitución. Y esto es la importancia de que entonces nosotros nos formemos y conozcamos precisamente la parte del derecho constitucional, es decir, saber precisamente cómo está compuesta nuestra Constitución, cómo se fue formando, cuáles son los procedimientos o qué regula la Constitución, qué regula el derecho constitucional, cómo es que se va a hacer un proceso de reforma a la Constitución, desde cuándo está vigente nuestra Constitución, ¿para qué? Para que entonces nosotros, una vez conociendo el derecho constitucional, podamos irnos directo al estudio de las demás ramas del derecho, como puede ser el derecho civil, el derecho familiar, los derechos humanos, los derechos de los medios de comunicación, todo eso, todas esas leyes, la ley agraria, la ley federal del trabajo,
todo eso emana precisamente de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y esa es la importancia de que entonces nosotros o ustedes en este proceso de formación tengan bien los cimientos acerca del derecho constitucional. ¿Sí? Bueno, bien, entonces vamos aquí a empezar a definir qué es nuestro derecho constitucional. Bueno, hasta aquí antes, ¿tienen alguna duda acerca de de lo que manejamos como una introducción? Si voy muy rápido, hablo muy rápido, por favor, díganmelo. Chicas, ¿no? Sí, habla muy rápido. ¿Hablo muy rápido? Entonces vamos a ir un poquito más despacio. ¿Les parece? ¿Sí? ¿Entendieron el concepto de supremacía constitucional o lo volvemos a explicar? Sí, sí se entendió. Sí, se Ok, entendió. perfecto. Muy bien. Pues entonces vamos a ir a un segundo escalón. Ya vimos cuál es la importancia de estudiar el derecho constitucional. Ahora bien, vamos a estudiar qué es o cuál es la definición que tenemos acerca del derecho constitucional. En esta parte aquí, bueno, si ustedes quieren ir tomando nota o lo graban mentalmente, muy bien. Aquí vamos a manejar dos partes por lo que es a la definición del derecho constitucional, ¿sí? Una parte o va a ser contemplada desde una perspectiva o un sentido amplio y general, y la otra parte va a ser un sentido estricto o particular. Entonces aquí la definición del derecho constitucional se define o se divide, perdón, en dos, en una parte general o amplia y en una parte estricta o una cuestión particular. Por cuanto hace el sentido amplio del derecho constitucional o la definición, que no se encuentra en esta diapositiva, vamos a entender que el derecho constitucional de una manera amplia va a ser precisamente el propio ordenamiento jurídico, es decir, la totalidad del derecho. ¿Qué va a estudiar o cómo se entiende el derecho constitucional en su definición amplia? Que va a entender el proceso de creación, de modificación o de abrogación de las normas que están contenidas en la Constitución. Ese es el aspecto general, ¿sí? ¿Qué es el derecho constitucional de manera general? Va a ser esta ciencia que precisamente viene a estudiar los procesos de creación, modificación, abrogación, perdón, de las leyes que están contenidas en la Constitución. Esa es por la parte general. Pero vamos a abocarnos a la parte que es estricta o estrictamente cuál es la definición del derecho constitucional. Y lo tenemos aquí. Es una disciplina, ¿sí? ¿Por qué es una disciplina? Pues porque obvio lleva una metodología. ¿Qué hace esta disciplina? Va a estudiar las normas que configuran la forma y el sistema de gobierno, ¿sí? También la creación, la organización y la atribución de competencias de los órganos del propio gobierno, así como la que garantiza al individuo un mínimo de seguridad jurídica y económica. Entonces, este es nuestro concepto estricto o nuestro concepto base de lo que es el derecho constitucional. Es una disciplina. Y ojo, aquí ustedes pueden ver en su presentación que marcamos algunas palabras que están en otro color, ¿sí? ¿Por qué? Porque vamos a tomar eso como conceptos claves, ¿sí? ¿Qué pasa entonces? ¿A qué entendemos como un sistema de gobierno? Pues es precisamente a la forma, el derecho constitucional va a estudiar la forma de gobierno que existe en determinado territorio. ¿Cuáles son las formas de gobierno que hay o que existen o que pudieran manejarse? Pues obviamente la república o la monarquía. En México, pues evidentemente no tenemos una monarquía, ¿sí? Pero sin embargo, es una forma o un sistema de gobierno que, si bien es cierto, no se encuentra vigente en México, en alguna otra parte del mundo sí lo existe, ¿sí? Entonces, el derecho constitucional va a estudiar primeramente el sistema de gobierno. ¿Qué otra palabra clave tenemos aquí? Los órganos del propio gobierno. ¿Por qué? Porque los órganos del propio gobierno que se asume en México, para ser exactos, pues obviamente deben estar ejercitados o creados con base a lo que la Constitución señala, ¿sí? ¿Qué más pasa en esta parte? Estos órganos de gobierno tienen ciertas competencias o facultades, ¿sí? ¿Dónde están esas competencias o facultades? Pues obviamente en la Constitución,
¿sí? Ahí en la Constitución señala precisamente cuáles van a ser las formas operantes de los distintos órganos del gobierno, ¿sí? Todo esto está en la Constitución. Y por último tenemos la parte de seguridad jurídica y económica. ¿Por qué nos dice que el derecho constitucional va a estudiar estas normas que nos van a otorgar seguridad jurídica y económica? Porque obviamente, pues también en esta Constitución se han señalado que existen derechos individuales o derechos sociales. ¿Cuál es la finalidad de estos derechos individuales? Pues precisamente otorgar cierta protección o certeza jurídica a todas las personas que integramos este territorio, ¿sí? O que de alguna forma inclusive los extranjeros que también se encuentran en nuestro territorio. Y a eso hace referencia precisamente esta definición del derecho constitucional. Entonces, esta es la Constitución, el concepto base que vamos a estar manejando. ¿Qué es el derecho constitucional? Pues precisamente esta disciplina que va a estudiar las normas que vienen a configurar o a regir sistema de gobierno, órganos del gobierno y que de cierta forma dan al individuo seguridad jurídica y económica. ¿Por qué? Porque en la Constitución están precisamente garantizados una serie de derechos que en determinado momento o a todos se nos deben de garantizar y se nos deben de cumplir, es decir, no deben de transgredirnos. ¿Hasta aquí tienen alguna duda con la definición de derecho constitucional? No, profe. No, profa. Ok, perfecto. Bueno, una vez que está la definición, vamos a tocar lo que son, cuáles son las fuentes del derecho constitucional. Y aquí ustedes pueden observar un esquema. Por una parte tenemos las fuentes del derecho constitucional y por otra parte las fuentes de la Constitución, porque no es lo mismo el derecho constitucional que la Constitución, y eso sí hay que tenerlo bien presente. El derecho constitucional, como ya lo señalamos, es una disciplina que estudia las normas. Y la Constitución, ahorita vamos a ver cuál es la definición, pero no es lo mismo, no va a venir a ser lo mismo el derecho constitucional que la Constitución. Y bueno, ¿qué entendemos por fuentes? Pues en este sentido o en esta definición, una fuente es lo que da origen a. Sí, ustedes probablemente ya han estudiado cuáles son las fuentes del derecho, las fuentes formales, las fuentes materiales, cuáles son esas pautas que dan cabida o que dan precisamente entrada a que surja el derecho. Pues bien, aquí tenemos las fuentes divididas. Por una parte, ¿cuáles son las fuentes de derecho constitucional? Pues tenemos que es la propia Constitución, porque como ya lo vimos, el derecho constitucional se va a encargar o es la disciplina que estudia estas normas contenidas en la Constitución. También tenemos que parte de la fuente del derecho constitucional es la jurisprudencia, la propia costumbre, la doctrina, el derecho constitucional comparado. ¿Cuál es el derecho constitucional comparado? Pues aquel que se realiza precisamente cuando se comparan dos sistemas jurídicos o dos sistemas de gobierno diferentes, ¿sí? Y entonces se realiza un estudio comparado y en este caso el derecho constitucional comparado viene a ser una fuente del derecho constitucional. ¿Qué otra fuente es del derecho constitucional? Las leyes que reglamentan los preceptos constitucionales. Y ojo aquí, por ejemplo, ¿qué son las leyes que reglamentan los preceptos constitucionales? Por ejemplo, tenemos el artículo 123 constitucional, ¿sí? Este artículo 123 constitucional está, pues obviamente en nuestra Carta Magna, pero existe una ley que emana de este artículo, ¿sí? ¿Cuál es la ley que emana del artículo 123? La Ley Federal del Trabajo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si ustedes, en cuanto se aboquen a su Constitución y realizan la lectura del artículo 123, se van a dar cuenta que precisamente habla de los derechos del trabajo. Está en el artículo 123. Sin embargo, como yo les comentaba, de esas normas surge la ley reglamentaria. Y de aquí precisamente surge cuál es la ley reglamentaria del artículo 123 constitucional, la Ley Federal del Trabajo, ¿sí? Y como ese ejemplo podemos citar otro, por ejemplo, el artículo 27 constitucional que nos habla acerca del reparto de las tierras, de la equidad de esta situación de tenencia de las tierras, viene a ser reglamentado por la ley agraria, ¿sí? Entonces, está en el artículo 27. Ah, bueno, sí, el artículo 27 lo habla, pero ¿qué ley surge
precisamente el artículo 27 para tocar de manera más amplia y a veces un poco más resumida o cómo se van a resolver estos conflictos. Bueno, pues existe la ley agraria que precisamente es reglamentaria del artículo 27 constitucional. Y ustedes más adelante, cuando tengan la oportunidad precisamente de leer cualquiera de estas dos leyes que yo les estoy citando en este momento, que pues obviamente son poquitas en comparación con todas las que hay, se van a dar cuenta que al inicio de cada ley viene ley agraria o ley reglamentaria del artículo 27 constitucional, ley reglamentaria del artículo 123 constitucional. Y así, la Ley General de Educación, por ejemplo, también está basada precisamente o se reglamenta en un artículo constitucional, y es lo que les comentaba, de aquí surge la supremacía constitucional, porque todo tiene que emanar precisamente de nuestro derecho, de nuestra Constitución, y el derecho constitucional se va a encargar del estudio de estos preceptos. Ahora bien, las fuentes de una Constitución, ¿cuáles son? La Constitución tiene dos fuentes inmediatas y fuentes mediatas. ¿Qué hacemos o cómo se diferencian? Si las fuentes inmediatas es precisamente quién hace la Constitución, ¿sí? Y las fuentes mediatas es el porqué de la Constitución. ¿Cuál es su causa? Por ejemplo, pudiera ser un movimiento de independencia, un golpe de Estado, movimientos sociales, etc. Y esta es la fuente de la Constitución, las mediatas. En este caso, sí es importante mencionar, y ahorita lo vamos a checar un poquito, en la historia de nuestro constitucionalismo mexicano. Precisamente nuestra Constitución nace, es un proceso largo, no les puedo decir que la Constitución de 1917 surgió en 1917, y ya no, fue una evolución de muchos años, derivados precisamente de varios movimientos, tanto de independencia, como sociales, como económicos, como golpes de Estado, y precisamente esto generó, o de aquí viene la fuente de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ¿Sí? Entonces, estas son las fuentes tanto del derecho constitucional como de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ahora bien, ¿cuáles son los orígenes o cuáles son como en una línea del tiempo? Imagínense que así lo vamos a estar manejando. ¿Por qué una línea del tiempo? Porque, bueno, les comentaba, este proceso de constitucionalismo mexicano empezó desde la Constitución de Cádiz, ¿sí? Esta Constitución, que pues todavía tiene tintes españoles, más que nada, se crea o se dicta en 1812, ¿sí? Es la primera Constitución que se hizo vigente en México, ¿sí? Tanto su discusión como su aprobación participaron precisamente diputados de la Nueva España, ¿sí? Entonces, aquí sí, esta Constitución tiene ese carácter, sí, porque fue una normativa que en su momento intentó poner orden en este territorio que recién había sido conquistado por los españoles, y precisamente diputados de la Nueva España vienen y crean, se reúnen, tratan de discutir, de ver qué es lo mejor para el pueblo. Sin embargo, son preceptos pues a la fecha tal vez pudiéramos estar muy retrógradas. En esta parte se erige la religión católica tal vez como la única, como la que deben de preservar todas las personas. Se siguen conservando los privilegios a ciertos miembros de la monarquía, a ciertos miembros de la iglesia. Aún no se reconoce el derecho que se tiene de propiedad individual sobre la tierra. Sí, entonces esta Constitución, sin embargo, pues fue la primera y fue en 1812. Duró muy poco, realmente fueron únicamente 2 años, puesto que en 1814 se dicta o se crea la Constitución de Apatzingán, ¿sí? Entonces la Constitución de Cádiz únicamente la vamos a tener como un precedente, porque es la primera Constitución que se encuentra vigente en México. Dura 2 años, en 1814 se dicta la Constitución de Apatzingán. Después, en 1824, como otro antecedente importante, surge esta Constitución, y aquí ya se empiezan a tocar, atendiendo a las problemáticas tanto sociales como económicas, como políticas, pues se empiezan a manejar o se empiezan a querer dar pautas que vengan a regular precisamente ciertas problemáticas. Aquí ya se empieza a hablar acerca de la soberanía de la nación, ¿sí? ¿Qué hay de parte tal vez negativa? Que se sigue preservando, o en este texto constitucional se maneja que la religión católica va a ser la religión oficial de todo el Estado.
Y vamos a entender al Estado, en estos términos de derecho, el Estado se entiende no como un Estado de la República como lo conocemos, sino que el Estado es el conjunto de territorio, de personas y de gobierno. ¿Sí? Esto lo van a checar más adelante en teoría del Estado, pero en términos jurídicos el Estado entendido es el conjunto de personas o gobernados, gobernantes y territorio. ¿Sí? ¿Qué pasa entonces? En esta Constitución se maneja que la religión católica va a ser la religión oficial para todo el territorio mexicano. Aquí ya se empieza a hablar de una división de poderes, ¿sí? Se adopta una forma republicana y federal de gobierno, es decir, pues ya se empiezan a dividir los estados y se adopta un sistema presidencial. Aquí otra parte importante que se ha conservado es el Congreso bicameral, que el Congreso se encuentra dividido en 2 cámaras, ¿sí? ¿Qué más se puede apreciar en esta Constitución? Que existen facultades precisas y limitadas para cada poder, es decir, ya se empieza a decir, bueno, tu poder ejecutivo, tu poder legislativo, tienes estas funciones nada más, tu ejecutivo tienes estas nada más, y cómo las vas a ejercer. ¿Sí? Aquí en esta Constitución se le otorga una facultad muy importante al presidente para vetar las leyes. ¿Qué es vetar? Es decir, que pierdan su efecto. Si ya estaba la Constitución, entonces únicamente el presidente tenía la facultad de vetar ciertas leyes que no fueran congruentes o no convinieran al sistema de gobierno de ese momento, ¿sí? Otra parte que es criticable de esta Constitución, pues no contiene ninguna declaración sobre derechos humanos, no contiene en su cuerpo algún artículo que hable precisamente sobre la Declaración de los Derechos Humanos. ¿Qué más se configura en esta Constitución? Existe la reelección del presidente, pero no para el periodo inmediato siguiente. Tenía derecho a reelegirse, pero no en el periodo subsecuente. ¿Qué más pasa? En esta propia Constitución se marca que va a ser irreformable, es decir, no podían hacer cambios sino hasta 1830. Estos son los puntos tal vez que pudiéramos trabajar de mayor manera o que pudiéramos resaltar de esta Constitución. ¿Alguien levantó su mano? Si quieren hablar, porque no los puedo ver quién es, por favor. ¿No? A ver, vamos a dejar de presentar porque si no, no los puedo ver. ¿Quién fue? Porque no los... ¿Alguien levantó su mano? ¿Pusieron algo? Pero fue error de dedo. Ah, ok, perfecto. No te preocupes, Anel. Bueno, pues continuamos. Cuando sea así, quieran participar o quieran interrumpirme, abran su micrófono y háblenme porque no puedo ver quién levanta su mano. ¿Les parece? Okay. Bueno, pues entonces terminamos con la de 1824. ¿Qué pasa entonces en 1836? En 1836 se dicta esta Constitución que viene a darse después precisamente de un golpe de Estado realizado por el Congreso. Y en 1836 se expide esta nueva Constitución que se le denomina 7 leyes constitucionales. Esta Constitución es obra o autoría del Partido Conservador, que en ese momento pues tenía varios adeptos, y entonces proclaman después de su golpe de Estado precisamente esta Constitución. ¿Qué pasa en esta Constitución? Pues bueno, vemos que en lugar de avanzar, pues volvemos a retroceder. ¿Por qué? Porque se siguen conservando los fueros y privilegios del clero, es decir, de la iglesia, ¿sí? Tanto como de la iglesia, como de la milicia, como de las altas clases sociales. Es decir, altas clases sociales, el ejército y la iglesia tienen ciertos privilegios, ¿sí? Tanto económicos como políticos, como de cualquier índole, están por encima de las demás personas, ¿sí? ¿Qué pasa entonces? En esta Constitución se dicta o se señala que México ya se vuelve una república central, ¿sí? Parte buena aquí, se empieza a declarar o se empieza a introducir parte de la Declaración de los Derechos Humanos, es decir, ya en este texto constitucional se empiezan a plasmar parte de los derechos humanos
que precisamente en declaraciones internacionales ya se empiezan a tocar. Tenemos entonces aquí que ya esas ideas que estaban tal vez en la otra parte del mundo y que se dictaban declaraciones de los derechos del hombre y las declaraciones del derecho del niño, pues empiezan ciertas personas a contagiarse o a escucharlas y las traen precisamente a México, ¿sí? Entonces, ay, me dicen que se acabó la señal, alguien me... A ver. No, sí me escuchan, ¿verdad? ¿Y sí me ven? Sí, profa. Es que me mandaron un mensaje, pero bueno. Ha de haber sido la compañera que se la ha oído. Ajá, porque dicen que se acabó la... Pero no, si ustedes me ven, pues entonces no hay ningún problema. Bueno, entonces, en esta parte... ¿Perdón? No los escuché. Yo sí la escucho, profa. Bueno, pues A mí vamos a... me sacó el internet. Ah, ok, perfecto. Sí, yo creo que eso ha pasado, pero yo sigo en línea. Bueno, entonces, ¿qué más pasa en esta Constitución de 1836? Pues como tiene pros, como tiene contras. Ya vimos cuáles son los contras, pues efectivamente la distinción de clases sociales que se sigue realizando. Ese es un contra. Pro, pues ya se empiezan a introducir ciertos artículos que tratan acerca de los derechos humanos, ¿sí? Aquí, ¿qué pasa? No, ya no existe esa división de estados de la República Mexicana, sino que ahora se llaman departamentos, ¿sí? Y se divide nuestro territorio nacional precisamente en departamentos. ¿Qué pasa aquí? Pues como ya dijimos, ¿no? Esta constitución viene a ser creación del bando o de los conservadores, pues precisamente ellos se encargan de crear un supremo poder conservador. ¿Qué pasa con este supremo poder conservador? Pues está por encima de todos los poderes centrales, ¿sí? Por encima del Congreso, por encima de todo lo demás, pues precisamente existe o dan ellos esta jerarquía a su supremo poder conservador. Pues bueno, esta constitución de 1836 viene a ser suplida por la de 1843. En 1843, Santa Anna sancionó las bases de la organización política de la República Mexicana, ¿sí? Y, Maestra, ¿sí? una opinión. Si Dígame. quiere, le ayudamos a leer y ya después nos explica. Ok, perfecto. ¿Quién quiere empezar? Si quiere, le ayudo. Ok, perfecto. La Constitución de 1843. Santa Anna sancionó las bases de organización política de la República Mexicana. Hace de México una república centralista, división del territorio nacional en departamentos, exclusividad de la religión católica, división de los poderes, aunque se privilegiaba al Ejecutivo, vigente hasta 1846. Ok, gracias, muchas gracias. Entonces, en esta parte podemos ver cómo precisamente Santa Anna viene a declarar esta constitución que en su momento se llamó Bases de Organización Política de la República Mexicana. ¿Qué pasa entonces en esta constitución? Ya vemos que México es declarada una república centralista. ¿Por qué una república centralista? Pues porque obviamente todo su poder o toda los estados pierden autonomía. Sí, actualmente, por ejemplo, ustedes saben que los estados son libres y soberanos. En ese momento se vuelve una república centralista, que si bien es cierto, se encuentra la división geográfica, pues entonces el poder se asume o se centra en un solo territorio nacional. El territorio nacional aquí sigue dividido en departamentos, no son estados. Vemos cómo hasta esta parte sigue habiendo exclusividad de la religión católica. ¿Por qué decimos exclusividad? Porque se entiende entonces que no se podía practicar hasta ese momento o no se reconocía la libertad de creencia que actualmente se reconoce en la Constitución. Se le sigue otorgando precisamente esa exclusividad de la religión católica, ¿sí? ¿Qué pasa también? Se privilegia al Poder Ejecutivo. Como ustedes bien saben, pues el Poder Ejecutivo se encuentra o en quien recae, pues obviamente en el presidente de la República. Y esto lo hace Santa Anna precisamente con esa situación de que cualquier tipo de decisión no estuviera dividida en los tres poderes, sino que se centraba precisamente en que el presidente tomara todas las decisiones importantes porque era el que estaba al mando del Poder Ejecutivo. Pues bueno, esta constitución únicamente dura 3 años, hasta 1846, y después tenemos la siguiente. ¿Quién me hace favor de leer?
Sí, adelante. Yo, profesor. Sí, adelante, adelante. Surge durante la guerra de reforma, se nacionalizaron los bienes de la Iglesia Católica, se declara la total separación de la Iglesia y el Estado, y se garantiza la libertad de culto. Se suprimieron las órdenes religiosas, se secularizaron los actos relativos al estado civil de las personas, nacimiento, matrimonio y defunción. En este periodo se rompen relaciones diplomáticas con la Santa Sede y se secularizaron los hospitales. Ok, muchísimas gracias. Pues bueno, entonces vemos que en esta Constitución de 1857, aunado a las leyes de reforma, pues ya hay un precedente, ya vemos que hay un cambio, una evolución. ¿Por qué? Porque precisamente esta ley, y aquí es como yo les mencionaba al principio, cuál es la fuente de las constituciones, ¿no? Pues vemos aquí precisamente cómo esta constitución, aunado a las leyes de reforma, surge después precisamente de esta guerra de reforma. ¿Qué pasa entonces? ¿A qué entendemos? Primero, mi primer punto, se nacionalizaron los bienes de la Iglesia Católica. ¿Qué entendemos por nacionalizarlo? Pues bien, antes la Iglesia podía tener bienes a diestra y siniestra. ¿Qué pasa entonces? Ahora pasan a ser propiedad del Estado mexicano, ¿sí? Aquí ya se ve o se parte o se fragmenta completamente la relación que existía entre el Estado y la Iglesia Católica. Ya se empieza, y lo que yo les platicaba, se garantiza y existe en este documento que todas las personas van a tener la libertad de culto. ¿Qué es la libertad de culto? El hecho de que puedan practicar la religión que pues mejor les acomode, la religión que ellos elijan, ¿sí? Se suprimen precisamente las órdenes religiosas y dice aquí, se secularizaron los actos relativos al estado civil de las personas. ¿Por qué? Porque hasta ese momento, hasta antes de eso, la iglesia era la única que podía registrar, mandar o expedir documentos que eran de cuestiones civiles de las personas, como lo eran los nacimientos, los matrimonios o las defunciones. No existía en ese momento, como lo vemos ahorita, pues un juez de lo civil que precisamente celebrara todas esas cuestiones que tienen que ver con la situación civil de las personas. Era la iglesia la que precisamente expedía todo este tipo de documentos o daba legalidad a cualquier acto que tuviera que ver con la situación civil de las personas, ¿sí? Entonces, aquí se rompen las relaciones diplomáticas con la Santa Sede, con el Vaticano, ¿sí? Se pierde por completo, pues derivado de que existe ya una ruptura en la relación, ya hay una separación de lo que es la iglesia y el Estado, por cuanto es precisamente tanto a los bienes como a los actos que antes consistía o estaba totalmente ligado a la iglesia. En este momento es cuando en esta ley se reforma todo lo que hasta ese momento regía en el territorio mexicano, ¿sí? También se secularizaron los hospitales. Precisamente también es importante mencionar que hasta este periodo los hospitales también estaban regidos precisamente por parte de la Iglesia Católica. ¿Qué pasa entonces? Derivado de esta constitución, pues los hospitales como una institución vienen a ser regidos o administrados precisamente por el gobierno. Sí, esta es el precedente más importante. ¿Por qué? Porque precisamente esta Constitución de 1857 y leyes de reforma, donde ya vemos que hay un cambio transformacional, como ya entran en línea ciertas cuestiones que hasta antes parecían violatorias de derechos, pues en este momento ya se empiezan a ver ciertos cambios, cierta evolución en lo que es la normativa. ¿Y por qué? Porque evidentemente cualquier ley, cualquier reforma, cualquier situación, pues tiene que atender a la resolución de problemáticas tanto sociales como económicas como políticas. Sí, y precisamente eso se buscó con la creación de esta Constitución. Llegamos finalmente a la Constitución de 1917. ¿Quién me puede apoyar con eso? ¿Alguien que me haga favor de leer? Si quieres, se lo lee. ¿Mandé? Si quiere, le Sí, doy ¿quién quiere? lectura. Sí, por favor. La Constitución de 1917.
Carranza convocó a un congreso para poder hacer una revisión a la anterior constitución y de esa manera poder atender las demandas sociales políticas de la época. El congreso comenzó labores el 1 de diciembre de 1916. Emanó una nueva constitución que fue jurada el 5 de febrero de 1917 y comenzó vigencia en mayo de ese año. Es la constitución vigente, constitución política de los Estados Unidos mexicanos. ¿Sí? Entonces tenemos en este último, muchas gracias por la lectura, tenemos este último precepto que es la Constitución de 1917. ¿Qué pasa? Pues ya en este momento Venustiano Carranza convoca un congreso y este congreso pues tiene la finalidad, ojo aquí, no de crear una nueva constitución, porque no se crea. Ellos pretenden hacer una revisión a la anterior constitución. ¿Cuál era la anterior? Pues precisamente la constitución de 1857 y las leyes de reforma. Ellos dicen, bueno, vamos a reunirnos, vamos a revisar ese texto constitucional, vamos a ver qué es lo que puede seguir vigente hasta este momento, qué es lo que podemos reformar, qué es lo que podemos volver a plantear, porque obviamente el derecho o las normativas jurídicas, pues viene a ser un fenómeno o una ciencia que tiene que atender a la evolución social, como yo les comentaba. Entonces, ellos en ese momento se reúnen y dicen, tenemos que hacer que se solucionen estos conflictos. Había muchos conflictos o muchas demandas más que nada sociales, políticas y económicas, ¿sí? En ese momento. Entonces, ellos se reúnen e intentan volver a reestructurar estos lineamientos, retomar qué es lo que sirve, mejorar lo que ya tenían planteado. Y entonces empiezan a trabajar en este proyecto en 1916. ¿Qué pasa? Terminan este proyecto de constitución y la juran, o es decir, le toman protesta el 5 de febrero de 1917. Pese a que en ese momento la juran, pues obviamente la ley tiene un periodo en el cual tiene que entrar en vigencia, en lo que se restablecen, en lo que se derogan las demás leyes, en lo que se da de conocimiento público. Y entonces esta constitución de 1917 entra en vigencia en mayo precisamente de 1917. Y es bien importante sentar o hacer el comentario que es la constitución que sigue vigente hasta nuestros días. Es la constitución de 1917. Evidentemente, a lo largo de su vigencia, pues se han hecho distintas reformas, distintas abrogaciones, distintas derogaciones, pero el texto constitucional es el que se mantiene vigente. ¿Por qué? Porque no ha surgido una nueva constitución. Ese es el texto que se encuentra vigente, pero ha realizado ciertas reformas a ese texto constitucional, ¿sí? Entonces, este es el último concepto o el último parteaguas en la historia que vamos a ver, porque precisamente es el que se encuentra vigente, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Igual en su plataforma les habilité ahí una dirección para un video, pensaba que lo viéramos ahorita, pero pues el tiempo ya es corto. Les voy a pedir que lo vean y en la siguiente, es un video muy breve de unos 9 minutos, que lo vean y en la siguiente clase lo vamos a platicar, ¿sí? Entonces, esa ha sido la evolución, el origen de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ¿Qué pasa entonces? Ahora, ya definimos lo que es el derecho constitucional, ya lo tenemos, ¿no? ¿Qué pasa entonces? Si es lo que yo les dije en un principio. Una cosa es el derecho constitucional y otra cosa es la Constitución. Pues bien, ¿qué es la Constitución entonces? ¿O qué van a contestar ustedes cuando alguien les diga qué es la Constitución? Pues aquí tenemos este concepto que no sé si alguien de ustedes me quiere hacer favor de leerlo, por favor. Adelante. Buenas tardes. Buenas tardes. Una constitución es un complejo normativo, es un conjunto de normas dispuestas sistemáticamente para organizar el Estado mexicano. Las normas son de jerarquía superior, permanentes, escritas, generales, reformables. La Constitución
está por encima de toda institución jurídica. Dicho precepto de supremacía se establece en el artículo 133. Muchas gracias. Pues bueno, este es el concepto de lo que es una constitución, ¿sí? Existen, y ustedes lo van a poder checar en la bibliografía que les habilité, existen varios conceptos de qué es una constitución. Sin embargo, vamos a manejar esto a fin de que podamos unificar un criterio. Y entonces tenemos que una constitución es un complejo normativo. Son distintas, un conjunto de normas que se encuentran acomodadas de manera sistemática y que tienen la finalidad de organizar el Estado mexicano. Sí, como yo les comentaba, estas normas que están constituidas que están en la Constitución son de jerarquía superior, ¿sí? ¿Por qué? Porque no puede haber nada por encima de lo que se encuentra contenido en la Constitución. Son permanentes, ¿por qué? Porque tienen, a pesar de que pueden ser modificadas o pueden ser hasta cierto punto abrogadas, que es el hecho de la modificación, se mantienen permanentes, ¿sí? Son escritas también, son generales. ¿Por qué son generales? Porque son aplicables a todos los que nos encontramos en el territorio mexicano. A eso nos hace referencia el principio de generalidad de la Constitución. Y son reformables precisamente porque yo les comentaba, los artículos constitucionales, pese a que se encuentra o el texto original de 1917, pues tiene que ser reformables. ¿Por qué? Porque recordemos que el derecho es una ciencia que se encuentra atenida precisamente a la evolución que ha tenido la sociedad, y pues sabemos que la sociedad obviamente no es un ente permanente que no se encuentre en cambio, todo lo contrario, ¿no? Todo el tiempo estamos en cambio y precisamente las leyes, nuestros decretos tienen que estar en cambio precisamente para que se adecúen al fenómeno social, ¿sí? Y como yo les comentaba, la Constitución está por encima de cualquier otra norma. ¿Dónde se encuentra esto? En el artículo 133 constitucional. De igual manera, en su plataforma les habilité precisamente el texto constitucional. Está ahí con las iniciales, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ahí se encuentra el texto, igual o si es el texto, pues el vigente, el que contiene las últimas reformas que se han realizado, por si lo Pero quieren. eso lo podemos encontrar, profe, en la Constitución, ¿no? El texto constitucional. Ajá. Sí, de hecho les habilité en su plataforma, si ustedes lo quieren ver, está... Comente porque ya en Derecho Civil, la profesora nos había comentado que descargáramos la Constitución. Ajá, la Constitución. Sí, les digo, sí, realmente la última reforma, si mal no recuerdo, fue en 2021, entonces les digo, yo les habilité, les volví a cargar el archivo. Si ustedes ya lo tienen, pues adelante, nada más verifiquen que contenga las últimas reformas que se han realizado y es el mismo, ¿no? Es la misma situación. ¿Por qué les comento? Porque ahorita lo vamos a ocupar para una actividad o una actividad que está habilitada como tarea, ¿sí? Ahora bien, la Constitución puede ser contemplada desde dos partes, la Constitución de forma material y la Constitución de forma formal. ¿Cuál es la Constitución de manera material? Es el proceso de creación de las leyes, ¿sí? Eso es la Constitución de forma material, y la Constitución de forma, o la Constitución formal viene a ser precisamente la Constitución o cuáles van a ser los procedimientos o qué viene a normar esta Constitución. Entonces, esas son las dos formas en las cuales se puede estudiar o cómo puede ser contemplada la Constitución, de forma material o de manera formal, ¿sí? Ese es como está dividido el estudio de la Constitución. Ahora bien, las teorías constitucionales, y en este punto pues vamos a ser un poquito muy breves. Tenemos 3 teorías constitucionales que vamos a manejar. Número 1, las teorías constitucionales clásicas, ¿sí? ¿Cuáles son o de qué trata la teoría constitucional clásica? Pues precisamente esta teoría clásica viene a concebir a la Constitución como un conjunto de garantías que tiene el individuo frente al Estado, ¿sí? Entonces, esta teoría constitucional clásica nos dice entonces que la Constitución es el conjunto de garantías que tiene el individuo frente al Estado, ¿sí? Después viene la parte o la teoría constitucional contemporánea.
¿qué nos dice esta teoría? Pues nos dice que la igualdad es un principio y un derecho y que todas las personas precisamente somos iguales ante la ley. ¿Sí? Esa es la teoría contemporánea constitucional. Y por último tenemos la teoría constitucional del Congreso Constituyente, que nos dice entonces que existe un órgano que está especialmente creado precisamente para crear, modificar, derogar o abrogar el texto constitucional, ¿sí? Y que únicamente va a ser facultad de ese Congreso precisamente la creación, la modificación o resolución de todo lo que tenga que ver precisamente con la Constitución. Entonces, estas son las tres teorías constitucionales que vamos a estar manejando o que en teoría vamos a retomar nosotros para nuestro estudio del derecho constitucional, ¿sí? La siguiente parte que es importante es la estructura constitucional. ¿Cómo está compuesta la Constitución? Y bueno, no sé si ustedes, bueno, ya que me dicen que ya tenían su Constitución, si ya han checado cómo está compuesta la Constitución. ¿Alguien me puede ayudar con eso? O si pueden leer el texto que está aquí, adelante. La Constitución está compuesta por 136 artículos divididos en 9 títulos, los cuales se encuentran subdivididos en capítulos. La Constitución es conformada por dos partes, conocidas como dogmática y orgánica. En la dogmática quedaron consignadas las garantías individuales y se reconocen derechos y libertades sociales. La parte orgánica corresponde a la división de los poderes de la Unión y el funcionamiento fundamental de las instituciones del Estado. Muchas gracias. Pues bueno, esta es la estructura de nuestra Constitución. La Constitución contiene 136 artículos, que como ustedes pues ya los han verificado, son 136. Estos artículos se encuentran divididos en 9 títulos, ¿sí? Y los títulos, a su vez, se dividen en capítulos. Ojo, no aplica en todos los títulos. Hay títulos que están solos y no traen capítulo, pero la mayoría sí vienen títulos y vienen capítulos. Es decir, un título puede tener 2, 3, 4 capítulos, dependiendo de la temática de la cual se estén tocando cualquiera de los 136 artículos. ¿Sí? Esa es la forma en la cual está dividida nuestra Constitución. Ustedes, ya que han checado el texto, van a ver cómo en efecto tiene 136 artículos. Van a encontrar 9 títulos y van a encontrar capítulos. Es así como se divide la Constitución. Ahora, ¿qué pasa entonces? También la Constitución está, o en la teoría, o para su estudio, la Constitución está conformada por dos partes, ¿sí? Ojo, esta división no está marcada en la Constitución. Esta división se realiza de manera teórica para el fácil estudio de nuestra Constitución. Y bien, como lo dice el texto, hay dos partes. Una parte dogmática, y anoten por favor eso, la parte dogmática comprende del artículo 1 al 29 constitucional. ¿Sí? Esta parte dogmática, ¿qué pasa o qué se trata en esos artículos del 1 al 29? Son garantías individuales, son derechos y son libertades sociales. Perdón, ¿primero al qué? Al 29 constitucional. Es la parte dogmática. Que contiene, son derechos. Exactamente, son derechos, libertades y garantías individuales. ¿Sí? Y la otra parte es la parte orgánica. La orgánica, pues evidentemente son del artículo 30 al 136. Ajá. ¿Sí?
estos. ¿De qué trata la parte orgánica? La parte orgánica, que son del 30 al 136, nos habla de división de poderes y funcionamiento de las instituciones del Estado. División de poderes y División de poderes y funcionamiento de las instituciones del Estado. ¿Sí? Por ejemplo, aquí podría ser alguno de estos, ¿es la ley orgánica, profe? ¿La ley orgánica de qué? Ah, de estos artículos, ¿esta es? ¿Del 30 al 136? No. Son Checa la. constitucionales. Sí, son constitucionales. Ok, Las sí, demás, gracias. sí, obviamente trae la parte orgánica, trae la parte de los decretos que reforman, modifican o abrogan artículos, pero eso no lo vamos a contar dentro de nuestra división teórica o nuestra división para estudio. Únicamente estamos contando los 136 artículos constitucionales. Y si ustedes observan su constitución, prácticamente los transitorios, los decretos que modifican, abrogan o ¿cómo se dice? O derogan ciertos artículos, es casi la mitad de todo el documento que marcamos ahí como constitución, ¿sí? Pero no, la parte orgánica es más que nada precisamente de esos artículos constitucionales del 30 al 136, que nos habla de cuáles son cómo van a estar divididos los poderes, cuáles van a ser las facultades de esos poderes, cómo van a estar conformados, cuáles son las instituciones que el Estado tiene que crear, cuáles van a ser las facultades de estas instituciones del Estado, cómo van a trabajar, ¿sí? Entonces, esa es la parte, precisamente, la parte orgánica. Entonces, la Constitución se divide en dos partes, parte Ah, ok. dogmática y parte orgánica. Ajá, Dogmática, artículos del 1 al 29, donde consideramos derechos, garantías y libertades, del 1 al 29. ajá, esa era mi pregunta, sí, pero ya ahora sí ya quedó clara. Esta habla de la división de los poderes, ¿no? Del 30 al Exactamente. Del 136. 30 al 136 es división de poderes, facultades, cómo van a estar compuestos, cómo van a funcionar. Todo esto está contenido del 30 al 136. Y es cómo vamos a estar dividiendo la Constitución para su fácil estudio de manera teórica. Les reitero, en la Constitución no viene así título segundo, parte orgánica. No, esa es una parte que nosotros estamos dividiendo o que los teóricos o los constitucionalistas nos marcan precisamente para el fácil estudio de este texto constitucional, cómo está dividido, ¿sí? Parte orgánica, parte dogmática y la parte orgánica, es como está dividido. Si no, si tengan alguna duda hasta aquí. Después, bueno, la presentación ya va a quedar habilitada en su plataforma. Sin embargo, en esta última parte, diversos textos o diversos autores del constitucionalismo mexicano señalan no nada más dos partes, señalan 5, y aquí sí yo se las estoy marcando. Sin embargo, esta última diapositiva o esta última parte donde dice parte dogmática, orgánica y programática es únicamente para que ustedes tengan un precedente. Sin embargo, de manera formal, únicamente vamos a estar manejando la parte dogmática y la parte orgánica. Sí, esto únicamente es para que tuvieran el antecedente de que ciertos autores manejan precisamente que no son dos divisiones, sino que son 5. Pero para el estudio de nuestra materia únicamente vamos a ocupar la división dogmática y la división orgánica, ¿sí? Y después de esto, bueno, no sé si hasta aquí tengan alguna duda de las cuestiones que estuvimos tocando ahorita en clase, o para que les explique yo de su actividad rápido que se les va a quedar de tarea. ¿Abogadas, alguna duda? De mi parte, no, profe. Ok, bueno, entonces, como yo les comentaba y ustedes me platican que ya tienen su constitución, no importa, verifíquenla bien, en su plataforma les habilité una, la que ustedes quieran ocupar. Van a realizar este esquema
ya sea que lo quieran realizar en documento de Word, como está aquí, o quieran hacerlo en su libreta y mandarme una foto, pues adelante. Dígame. Profa, es la que dice CPEUM, es esa, ¿verdad? Es las siglas, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo vamos a estar manejando así para no poner todo, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, CPEUM, ¿sí? Eso es lo que vamos a estar manejando, es el texto que yo les estoy habilitando. Y la tarea, pues es muy sencilla y es esto. ¿Cuál es el objetivo de esta tarea? Pues es obviamente que ustedes sepan bien cuáles son los títulos, capítulos que contiene la Constitución. Aquí ustedes pueden ver mi archivo. Por ejemplo, aquí van a colocar título primero, ¿no? Capítulo, ¿cuál es el nombre del capítulo? En este caso, dice capítulo primero y colocan el nombre del capítulo. ¿Cuáles son los artículos que corresponde a ese capítulo? ¿Sí? Entonces, ahí le van a ir ustedes agregando cuántos capítulos tiene cada título y qué artículos son los que va a ir abarcando. Todo esto únicamente les digo, chequen su Constitución y de ahí van a ir sacando todo. No quiero nada más que el número del título, el nombre del capítulo, ¿sí? Me colocan el nombre en caso de que exista, porque ojo, recuerden que yo les dije, van a encontrar algunos títulos que no tengan capítulo y van a encontrar títulos que en efecto estén divididos en capítulos. ¿Y qué quiero que me pongan? ¿De qué artículo a qué artículo es? Nada más, no quiero que hagan otra cosa. Esta actividad igual la van a encontrar ustedes en su plataforma. Si al momento de estarla llenando no tienen alguna duda, pues con todo gusto me mandan un mensaje. Yo estoy a su disposición para aclarar cualquier duda que les pueda ir surgiendo también de la plataforma o de las actividades que estamos dejando. Dime, Jimena. Soy Lucila, profa. Es que me parece como Jimena Montes tu usuario. Es que ocupo la de mi hija, por eso. Fíjate, discúlpame, hice como no te vi al principio de la clase. Dime. Sí, me sacó el internet y ya no pude escuchar sobre mi trabajo. Ok, perfecto. Mira, lo voy a volver a presentar. De todas maneras, les digo, ya está habilitado en su plataforma. Únicamente les digo, no hay más cosa que tengan que hacer. Chequen su Constitución, estudienla, véanla bien. Me van a colocar aquí el título, el nombre del capítulo y los artículos que comprende. Por ejemplo, aquí, en esta parte. ¿Sí pueden ver ahí mi texto constitucional? Sí. Sí se ve. Por ejemplo, en esta parte. Bueno, se ve la actividad, ¿eh? ¿La actividad? Sí, lo demás Sí, no se solo ve. el cuadro. Ok, denme un segundo y les explico. ¿Dónde está? Aquí está. Por ejemplo, aquí está, ya la pueden ver, ¿verdad? Por ejemplo, yo tengo mi título primero. Les voy a escribir título primero. Mi título primero está dividido, aquí encuentro mi primer capítulo, ¿sí? Entonces pongo título primero, abajo capítulo 1, nombre, se llama de los derechos humanos y su garantía. Adelante, ¿qué artículos son? Del artículo primero, vemos que ahí sigue. Van a ir ustedes checando hasta qué artículo termina precisamente ese capítulo. O si es que existe otro capítulo, tiene que haber, porque pues nos marca capítulo primero, tiene que haber un capítulo segundo. Aquí ya bajó. Profa. ¿Sí? Llega hasta el 29, me parece. Sí, es que no baja mi... Porque o sea, baja... Aquí estamos en el 28 ya. Aquí está el 29. Aquí está. Ya me pasé. Aquí está. El capítulo 2. ¿Qué dice el capítulo 2 de los mexicanos? Pero este capítulo, como yo les dije, sigue siendo del título primero. ¿Sí? Entonces yo quiero que me pongan de los 9 títulos, porque son 9, recordemos como lo vimos en la conformación,
son 9, entonces me van a poner el título primero, cuántos capítulos tiene, cuál es el nombre del capítulo y de qué artículo a qué artículo corresponde cada capítulo. No vayan a transcribir artículos, solamente números del 1 al 29. O sea, no quiero que transcriban nada, solamente pongan el título, el nombre del capítulo y de qué artículo a qué artículo corresponde cada capítulo. Nada más. Recuerden que son 9 títulos. ¿Va a ser hasta donde empiece el título 2? No, los 9 títulos. Todos Ah, los de 9. todos, Los todos nueve, los sí. títulos. La O idea sea, es toda la Constitución, ¿no? exactamente, son los 9 títulos. La idea de todo esto es que ustedes verifiquen y tengan pleno conocimiento de qué corresponde o en qué parte se encuentra cada capítulo y de qué trata cada capítulo y de qué artículo a qué artículo es. Sí, entonces, esa es la parte. Y es que luego los capítulos también traen como subcapítulos, ¿no? Si te van a encontrar esa división. O Y los bits que les llaman, ¿no? Algo así. exactamente, los bis. Y también van a encontrar títulos que no tienen capítulo, como en el caso de los últimos dos. Entonces, en caso de que no encuentren capítulo, le ponen no tiene capítulo y nada más me ponen qué artículo es el título, ¿sí? Entonces les digo, esa es la parte. Si ven ahí mucho bis, únicamente pónganle bis y un asterisco. Les digo, no es que quiero que en este momento precisamente se aprendan todo lo que dice el texto constitucional, más que nada que tengan el presente de cómo está dividido, ¿sí? Los títulos, los capítulos y los artículos se corresponden a cada capítulo, ¿sí? Entonces, les comentaba, si ustedes lo pueden mandar en Word y si no, en hoja de su libreta, pues me mandan la foto y ya por conducto de la plataforma. Le había puesto la fecha de entrega hasta el día lunes, voy a ampliarla, creo que sí la puedo ampliar para que tengan un poco más de tiempo. Pensaba yo que nos iba a sobrar tiempo en esta clase para que lo empezáramos a trabajar, pero pues creo que ya hasta me pasé 9 minutos. Entonces, lo programo para que tengan tal vez hasta la siguiente clase como tiempo de entrega de ese trabajo, ¿sí? Dime, Jenny. Profe, me parece que su clase termina a las 8. Pues fíjate que a mí me dijo tengo, ¿quién más? Tengo, a ver, déjenme checar. Sí, ¿verdad? Hasta las 8. Sí, tenemos hasta las 8. Bueno, entonces, esa es la actividad. Entonces, no sé si tengan alguna otra duda que que podamos aclarar en este momento respecto a la actividad o ponemos el video que tenía pendiente de ponerles y checar la última diapositiva. Y empezamos a trabajar en la cuestión de la división de la Constitución. Sí, está bien el video. Bueno, vamos a checar un video y les pido que pongan atención porque aquí nos va a hablar de ciertos artículos. Tomen nota y vean someramente de qué trata cada uno de ellos porque vamos a comentarlo, ¿sí? Otra cosa, por favor, apaguen sus micrófonos ahorita porque si no se va a viciar el sonido. Sí lo pueden ver, ¿verdad? Armando los fragmentos de nuestra historia, encontramos momentos muy valiosos, en los cuales podemos vernos reflejados como mexicanos de cambio y progreso. La Revolución Mexicana de 1910 comienza a romper Francisco y Madero con la dictadura de Porfirio Díaz y postular el sufragio efectivo, no reelección. Respondiendo al llamado de Madero, los hermanos Cerdán inician el levantamiento armado el 18 de noviembre en Puebla, dando inicio a la Revolución Mexicana.
En ese momento se abrió la ventana y una mujer vestida de blanco avanzó sobre el balcón y enseñando un fusil que tenía en la mano, gritó: mexicanos, aquí hay armas, vengan a defender su libertad. Una mano la jala y cierra la calle Cerdán. Y ahí, en ese momento, comenzó la lucha. Las distintas Fuerzas Armadas comenzaron a delinear sus idearios y programas de gobierno. En octubre de 1916, Venustiano Carranza, el primer jefe constitucionalista, llamó a una convención para fijar la fecha para celebrar elecciones a diputados constituyentes. El 1 de diciembre de 1916 se inician las sesiones y durante casi 2 meses se discuten distintos planteamientos hasta que se logra un consenso, incorporándose alguna de las principales demandas como el reparto de la tierra y los derechos laborales. Fue así como el 5 de febrero en México se cambiaron las armas por plumas y se escribe la Constitución de 1917. Aunque modificada constantemente, la Constitución sigue vigente. En ella se plasmaron muchas demandas de las fracciones revolucionarias, incluidas las de los villistas y zapatistas. La Constitución se compone de 9 títulos, 136 artículos y 16 transitorios. Entre las normas fundamentales de la Constitución que se redactaron en 1917, pueden mencionarse algunas de las más importantes. El artículo primero establece el otorgamiento de garantías o derechos individuales a toda clase de mexicanos. El artículo segundo prohíbe la esclavitud en México. El artículo tercero establece la educación laica para escuelas oficiales y particulares. Esto nos permite como mexicanos recibir educación sin religión impuesta. El artículo quinto órdenes religiosas. El artículo sexto garantiza la libertad de expresión y el derecho a la información. El artículo 24 protege la libertad de creencias religiosas y su culto. El artículo 27 otorga a la nación la propiedad de los recursos naturales, incluidos los del subsuelo, y limita al derecho de extranjeros y asociaciones religiosas la adquisición de tierras. El artículo 39 consagra el principio de la soberanía nacional. El artículo 40 establece como forma de gobierno la República Representativa, democrática, compuesta de Estados libres y soberanos. El artículo 49 establece los 3 poderes de la nación: legislativo, ejecutivo y judicial. El artículo 115 determina como base de gobierno al municipio y lo otorga de libertad, de personalidad jurídica y autonomía administrativa. El artículo 123 establece un régimen de protección a la clase trabajadora. El artículo 130 regula las relaciones entre Estado e Iglesia. Es así como los diputados cambiaron las armas por las plumas para firmar los derechos del pueblo mexicano. Y el 5 de febrero de 1917 se promulga la nueva Constitución mexicana. Conoce tu Constitución. ¿Sí pudieron ver el video? Sí, ¿Sí escuchó y se vio? Perfecto. Sí. ¿Qué artículo pudieron ustedes rescatar de del video que acabamos de ver? Nos hablaba de una serie. El primero, el tercero. ¿El primero de qué nos habla? Dime, de los Jimena. derechos. No, soy yo, María del Sol. Ah, es que levantó su mano, Jimena. Ah, perdón. El primero hablaba sobre las garantías, el segundo sobre la claridad de todos, el tercero de la educación, el quinto de las órdenes religiosas y el séptimo de la expresión. Ok, entonces el segundo es acerca de la prohibición de la esclavitud, ¿sí? El tercero de la educación, el cuarto de qué es, ¿alguien pudo checar de qué era el cuarto constitucional? Según nuestro video. Es la prohibición de los votos religiosos, sí, ese es el artículo 4 constitucional. ¿Alguien más que haya rescatado alguna idea del video que acabamos de ver?
Perdón, María del Sol, ¿me comentabas? Profa, también hablaba del artículo 6, Ajá, del ¿de qué nos habla el artículo 20, artículo 6? los derechos de la expresión, el artículo 27. También hablaba del artículo 27 ¿Sí? Sobre las tierras, el artículo 39 sobre la soberanía, el 40 que no me alcancé a escuchar, el 49 establece los 3 poderes. Hablaba también del 915. No, 915, no, 120, es 115. Ok. Ajá, 115, ¿verdad? 115. Sí, el 130. El Estado y la Iglesia. No más eso alcancé a escuchar. Perfecto, muy bien. Dime, Jimena, ¿me quieres comentar algo? Dime, Jimena. Tu micrófono está apagado. Ajá. Que claramente se vio cómo fue el surgimiento de la Constitución, que tuvo que ver primero una revolución o una inconformidad por parte de la sociedad por las situaciones que estaban viviendo, por la falta de educación, por la religión y en el tipo de trabajo en el que ellos se desenvolvían, pues tuvo que haber un movimiento social para que surgieran esas leyes para el bienestar de todos los mexicanos. Claro, precisamente como ya checamos a lo largo de esta tarde, pues este conjunto normativo o el derecho en sí, como ya ustedes lo han visto, pues surge precisamente con la finalidad de resolver ciertos conflictos que existen, ¿no? Y aunado en este caso la Constitución, en ese momento pues había grandes diferencias de clases, diferencias religiosas, económicas, ciertas discrepancias en el territorio mexicano y precisamente se crea o se viene a intentar reformar la normativa que ya existía antes para que se creara esta constitución. Y como bien lo dice el video, ¿no? Estos revolucionarios o pensadores van más allá de tomar las armas, ¿no? ¿Qué pasa? Toman pluma y papel precisamente para crear o para actualizar esta normativa jurídica que trajera grandes beneficios al territorio mexicano e ir más allá de los movimientos armados. Entonces, llegan a hacer esto. Y sí, como me comentaban, nada más ahí, en lo que me comentabas, Anel, el artículo 6º constitucional, pues hace referencia o nos habla precisamente de la libertad de expresión, y no únicamente la libertad de expresión, también está consagrado en el artículo 6º constitucional el derecho de acceso a la información. Entonces, ¿qué es esto? Pues que tenemos derecho o libertad de expresarnos, pero también tenemos el derecho de tener acceso a cualquier tipo de información, ¿sí? También me hablabas, por ejemplo, de el artículo 27, que es precisamente la propiedad, está regulada en el artículo 27, y como les decía, está en el artículo 27, pero hay una ley reglamentaria, ¿sí? Que es precisamente la ley agraria, que es la ley de la tenencia de la tierra. En el artículo 3º, que está regulada la educación en la Constitución, pues obviamente también tiene su ley reglamentaria que nos va a decir cómo se va a ejercitar este derecho, ¿sí? Otro que estaba ahí, ¿cuál nos faltó mencionar? Nos faltó el 115, que el 115 habla precisamente de la soberanía de los municipios o de la autonomía que se tiene en cada municipio. ¿Qué otro faltó mencionar? El 123, dime, Jimena. También el 130 del Estado y la religión. Exactamente, donde nos dice que es completamente diferente, va a estar completamente separado el Estado de la Iglesia. Y como yo les decía, vamos a entender a Estado o el concepto de Estado como el conjunto de gobernados, gobernantes y territorio. Esas 3 partes van a componer lo que vamos a estar manejando como concepto de Estado, ¿sí? Dime, Jenny. Sí, profa, de lo que mencionó del artículo 115, ¿es similar al 40? Porque también el 40, bueno, yo escuché que dijo que del 40 establece el Estado libre y soberano. Ajá. En este caso, en el 115 da autonomía a los municipios.
¿vale? El 115 es autonomía de los municipios. En el video no nos habla del Estado, nos habla hasta el 130 de lo que es la diferencia que hay entre el Estado y la Iglesia. Y en el 115 se le concede autonomía a los municipios, ¿sí? Porque aparte de que los estados, entendiéndolo como división geográfica, también son libres y soberanos, los municipios también tienen cierta o gozan de cierta autonomía que está consagrada en la Constitución. Entonces, el 115 hace referencia a esa cuestión de la autonomía que tienen los municipios. ¿Sí, Jenny? No sé si hubo algún otro artículo que nos faltó mencionar o verificar. Creo que no, ¿verdad? Bueno, de los que contenía el video, pues solamente ese. El 24, que nos habla de las creencias religiosas. Es el 39, el de la soberanía nacional. Sí, es la soberanía nacional, nos habla el 39. Y en el caso, por ejemplo, del 123, el 123 también es bien importante. El 123, ese artículo marca ahí acerca de los derechos que tiene la clase trabajadora, ¿sí? El 123, a mi entender, a lo que yo manejo, el 123 es un artículo que yo lo llamo parte del derecho social, ¿sí? ¿Por qué? Porque se encarga de proteger a la clase más, ¿cómo les puedo decir? No desvalida, pero sí un poco más desprotegida, que en este caso es la clase trabajadora, ¿sí? Entonces, el artículo 123 nos habla precisamente de todos los derechos o protecciones que va a tener precisamente la clase trabajadora. Eso está en el artículo 123. Sin embargo, ahorita que ustedes lean por completo su artículo 123, se van a fijar que sí marca la normativa, pero del 123 constitucional surge la ley reglamentaria del 123. ¿Cuál es la ley reglamentaria del 123? La Ley Federal del Trabajo, ¿sí? ¿Cuál es el fundamento de la Ley Federal del Trabajo? Pues el artículo 123 constitucional, donde precisamente pues ya en la Ley Federal del Trabajo nos habla precisamente cuáles van a ser los derechos que tiene la clase trabajadora y los procedimientos que se van a llevar a cabo, las instituciones que van a tener conocimiento en caso de violación y cómo se van a desahogar ciertos procedimientos. Es bien importante porque este artículo 123, pues actualmente derivado de ciertas reformas que se hicieron en materia laboral, pues por ende la ley reglamentaria, que es la Ley Federal del Trabajo, pues también sufrió ciertas modificaciones y es parte precisamente de lo que ustedes como futuras abogadas deben considerar, porque el derecho es constante, y pues obviamente requiere todo el tiempo estar actualizado, ¿sí? Entonces, pues al momento tenemos eso fue lo que nos contempló nuestro video. No sé si hasta acá tengan alguna duda acerca de la actividad que vamos a realizar, si la quieren empezar a realizar y si tienen alguna otra duda, pues lo checamos en estos minutos que nos quedan, o tienen alguna duda de la clase o del material que estuvimos tocando. ¿No, abogadas? Profa, ¿por qué en el video dice que la Constitución tiene 9 liles, 113 ¿Cómo? ¿Por qué en el video dice que la Constitución tiene 9 liles, 103? No, sí. Son 136 artículos y son 9 títulos. ¿Sale? Esa es la forma en cómo está dividida la Constitución. Son 136 artículos. Nada más, los transitorios se cuentan aparte, ¿sí? Vamos a contemplar, son 136 artículos divididos en 9 títulos, ¿vale? Los transitorios que ustedes van a checar en su Constitución no cuentan en esta división que estamos contemplando. No cuentan ni los transitorios, ni los decretos que van a ustedes checar, porque obviamente para hacer un proceso de modificación de la ley o de la Constitución es un proceso, y para modificarlo o que entre en vigencia se tiene que dictar un decreto, y eso lo van a encontrar ustedes en la parte final de la Constitución. Sin embargo, en este momento, para fines de lo que es nuestro derecho constitucional o el estudio de lo que vamos a llevar a cabo en la Constitución, únicamente vamos a considerar los 136 artículos divididos en 9 títulos. Los títulos se subdividen en capítulos. Y ojo, como les comentaba, no todos los títulos tienen capítulos, ¿sale? Hay títulos que vienen solitos, ¿sí? Y ahí si encuentran un título solo, nada, le van a poner título octavo, título noveno, y de qué artículo a qué artículo es. Eso es lo único en lo que consiste la tarea. ¿Sí, Jimena? ¿Sí me di a entender? Sí, profe. Nada más es esa la actividad, la del cuadrito. Esa es la única.
Esa es la única. Ahí está, les dejé habilitada como tarea, está en un documento de Word. Si ustedes tienen a bien hacerlo en Word o lo quieren hacer en su libreta y mandar y subir la foto, adelante. ¿Sí? Entonces, esa es la cuestión que ustedes, así que como ustedes tengan a la mano las herramientas que tienen que realizar, voy a ampliar el periodo de entrega para la siguiente clase, antes de la clase, obviamente, para que lo tenga yo checado antes de la clase. Y pues si tienen alguna duda respecto a eso, pues con todo gusto yo estoy para servirles. ¿Alguna otra duda? Jenny, Anel, No, profa. ¿seguras? No, profa. Perfecto. Pues entonces, nuevamente les agradezco mucho su atención, su puntualidad, su disposición para trabajar. Y les digo, yo quedo al pendiente, si en su trabajo tienen alguna duda, pues con todo gusto manden un mensaje y yo estoy para servirles. Si tienen problema para subir en la plataforma o algo así, me avisan para que yo habilite ahí lo que los campos correctos. ¿Sí? Jenny. Sí, profe, está bien. Ok, Gracias. perfecto. Pues les agradezco mucho, les deseo que tengan una muy bonita noche, que descansen y pues a trabajar. Igualmente, profe. Gracias. Mucho. Hasta la siguiente clase, que estén muy bien. Adiós.